Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de movimiento de rotación de un objeto rígido. Pensemos que este objeto es, por ejemplo, una llanta de un vehículo, ignorando la deformación que tiene la llanta al soportar un peso y la fricción que genera al desplazarse en el suelo. Habiendo dicho eso, vamos a tener que, si elegimos una partícula en el centro de la llanta, al desplazarse, esto lo va a hacer en línea recta, ¿de acuerdo? Aquí vamos a decir que, dado que está en el centro de masa, el hecho de que esté rotando básicamente no le va a afectar a esta partícula. ¿Sí? Por otro lado, si elegimos otra partícula diferente de esta llanta, digamos la partícula que está en la parte superior antes de romper el reposo y empezar a girar, en un giro va a describir una curva conocida como cicloide. Esto quiere decir que la partícula que está arriba va a haber un punto donde va a estar abajo debido a la rotación que está efectuando este neumático, esta llanta, y posteriormente va a volver a subir, ¿de acuerdo? Si nosotros hubiéramos elegido alguna partícula del interior, va a describir otra curva que se conoce como hipocicloide, ¿sí? Y bueno, son curvas muy interesantes que se estudian en la materia de cálculo. Bien, entonces vamos a considerar en este caso un cilindro uniforme de radio R mayúscula rodando en un ángulo θ. Y vamos a decir que su centro de masa se mueve una distancia lineal, la cual va a ser S igual a R por θ. ¿De acuerdo? Para que esto funcione, recordemos que θ debe de estar dado en radianes, ¿sí? Bien, entonces la velocidad de traslación o la velocidad translacional del centro de masa es la siguiente. Vamos a tener que esta velocidad translacional del centro de masa es simplemente la derivada del S que nosotros tenemos aquí con respecto al tiempo. Bien, si nosotros sustituimos S, bueno, tenemos que el radio es una constante, lo que está cambiando es el ángulo. Entonces esto va a ser R por la derivada de este ángulo θ con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que la derivada con respecto a un ángulo nos da una cantidad que nosotros determinamos como omega. Omega es la velocidad angular de este cilindro. Bien, la magnitud de la aceleración lineal del centro de masa es la siguiente. Ok, si nosotros ya conocemos una expresión para la velocidad y nos interesa saber cuál es la aceleración, todo lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto al tiempo. Dado que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces la aceleración del centro de masa va a ser la derivada de la cantidad que nosotros acabamos de calcular, que es la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. Bien, sustituyendo esta expresión vamos a tener que es el radio, lo cual es constante, nuestro radio no cambia, dado que una vez más estamos ignorando la deformación que tiene esta rueda. Bien, entonces vamos a tener que es la derivada de omega con respecto al tiempo. La derivada de omega con respecto al tiempo es una cantidad que ya conocemos de videos anteriores. Esto es simplemente alfa, la cual es la aceleración angular del cilindro. Bien, entonces, si nosotros estamos interesados en calcular la energía cinética de un objeto girando es la siguiente. Vamos a tener que nosotros consideramos cierto punto de rotación P, ¿sí? Entonces vamos a tener que I sub P es el momento de inercia alrededor de este punto de rotación del objeto. Lo cual nosotros vamos a multiplicar por la velocidad angular al cuadrado entre 2, es decir, omega al cuadrado entre 2. Bien, entonces, para obtener la energía cinética del objeto que está rodando, vamos a sustituir el momento de inercia de alrededor de este punto P, que es igual a la inercia el momento de inercia del centro de masa más m mayúscula, que va a representar la masa del objeto por nuestro radio al cuadrado. Bien,
Con esto lo que vamos a obtener es que la energía cinética es igual al momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado entre 2 más la masa por el radio al cuadrado por omega al cuadrado entre 2. Bien, ok, entonces, dado que aquí tenemos una suma y para poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando, vamos a imaginarnos en el planeta en el que estamos, el planeta Tierra. En el sistema solar, el planeta Tierra tiene dos movimientos fundamentales. El movimiento de rotación, que tarda un día, 24 horas, en completarse, y el movimiento de traslación, que va a tardar un año en completarse. El movimiento de traslación es aquel que se da alrededor del Sol. En este caso, nuestro objeto se está desplazando, pero al mismo tiempo también está girando. Entonces, si nosotros queremos caracterizar estos dos movimientos por separado, lo que tenemos es que va a haber una rotación pura. La rotación pura es cuando nosotros ignoramos que el objeto se está desplazando y nos concentramos únicamente en que el objeto está girando. Por otro lado, si nosotros ignoramos que el objeto está girando y simplemente lo consideramos como un objeto que se está desplazando, bueno, lo que tenemos es conocido como la traslación pura, ¿sí? Mientras que en la rotación pura, la velocidad del punto donde gira, dígase el centro de masa, es cero, ya que realmente este punto no se está desplazando a ninguna parte. Por otro lado, la velocidad de cualquier otro punto va a ser el radio por omega, ¿sí? Por otro lado, bueno, antes de pasar a lo siguiente, noten que aquí, bueno, la velocidad sí depende de la posición, de qué tan alejado de este radio mayúscula, qué tan alejado está del centro de masa. Bien, en la traslación pura, si el objeto simplemente se está desplazando, pensemos por ejemplo en un planeta que no gira, ¿sí? Es un caso hipotético. Bien, entonces la velocidad del centro de masa va a ser la misma velocidad que de cualquier partícula que esté en este objeto. El objeto simplemente se está moviendo. Bien, entonces ya habiendo caracterizado estos dos movimientos, tenemos que en este movimiento va a haber traslación y rotación, la cual es simplemente la suma de los dos términos. Y esta es la velocidad, ¿no? Esta velocidad es la suma de estos dos movimientos. Bien, entonces si nosotros usamos que la velocidad la velocidad del centro de masa es simplemente radio por omega, la energía cinética del objeto que gira es la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a considerar que es una velocidad no del punto que está en el centro, ya que, bueno, puede ser de este punto, aunque sería cero y esto sería menos interesante. Pero la energía cinética que tenemos es la siguiente. Vamos a tener el momento de inercia del centro de masa por nuestro omega al cuadrado entre 2 más la masa del objeto por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado, ¿sí? Esto también dividido entre 2. Entonces, si nosotros separamos esta suma para entender mejor cómo estamos obteniendo esta energía cinética, lo que obtenemos es que el término de la mitad del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado representa la energía cinética rotacional del objeto alrededor de su centro de masa, ¿sí? Aquí tenemos la parte donde analizamos la rotación pura. Bien, entonces, por otro lado, el término masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado entre 2 representa la energía cinética del objeto si únicamente se desplazara por el espacio sin rotar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, si el objeto está rotando pero no se está desplazando, podemos ignorar el segundo término, pero si el objeto se está desplazando y no está rotando, nosotros podemos ignorar el primer término para obtener la energía cinética de ese objeto. Bien, entonces, si nosotros sustituimos la velocidad del centro de masa, lo cual es igual al radio por el omega, ¿sí? Recordando que omega es la velocidad angular. Entonces, si esto lo sustituimos en la ecuación de rotación pura,
obtenemos que la energía cinética es la siguiente. Vamos a tener que es la mitad del momento de inercia del centro de masa por la velocidad del centro de masa entre r, entre nuestro radio, elevado al cuadrado, más la parte de la traslación pura, que es la mitad de la masa por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Nosotros podemos simplificar y factorizar los términos comunes en esta expresión, con lo cual obtenemos que la energía cinética es la mitad de el momento de inercia del centro de masa dividido entre r al cuadrado más la masa, y todo esto multiplicado por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bien, ahora me gustaría presentar un sistema conocido como el sistema esfera-tierra, donde nosotros tenemos cierta esfera con masa m mayúscula que por efecto de la gravedad va a rodar hasta el piso, ¿no? Hasta el nivel cero. Bien, los datos que nosotros tenemos aquí es que una vez más esta esfera tiene un radio al cual nosotros vamos a llamar r mayúscula, tiene cierta masa, ¿sí? Está a cierta altura, lo cual vamos a llamar h, y va a recorrer cierta distancia x, ¿de acuerdo? Esta distancia, bueno, está dada por cierto ángulo θ. Bien, entonces para el sistema esfera-tierra se define la configuración cero de la energía gravitacional potencial cuando la esfera está en la parte inferior de la rampa. Bien, entonces lo que tenemos es que aquí vamos a tener que el cambio en la energía cinética más nuestro cambio en la energía potencial va a ser igual con cero. Bien, entonces si nosotros sustituimos las fórmulas que ya tenemos, para la energía cinética nosotros podemos sustituir la expresión que nosotros acabamos de calcular aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, sustituimos también para la energía potencial, donde tenemos que es la masa por la gravedad por la altura, y bueno, una vez más, todo esto es igual con cero. Nosotros podemos despejar la velocidad del centro de masa, lo cual vamos a tener que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h, entre 1 más el momento de inercia del centro de masa, entre la masa por el radio al cuadrado. Bien, esta fórmula es muy útil y la vamos a usar para resolver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que consideremos este sistema, esfera-tierra, y dice, calculen la velocidad translacional, o sea, la velocidad de traslación, de traslación pura del centro de masa de la parte inferior de la rampa del sistema esfera-tierra, o sea que la bola ya está en la parte inferior, la esfera, y la magnitud de la aceleración del centro de masa. Nos está pidiendo dos datos, por un lado la velocidad y por el otro lado la aceleración. Bien, entonces nosotros ya conocemos esta fórmula, por lo que sabemos que la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado es simplemente esta expresión sin la raíz cuadrada. Bien, entonces es 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Aquí tenemos esta altura h, entre 1 más 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado, entre la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Lo que hicimos aquí es sustituir el momento de inercia del centro de masa. Bien, entonces si nosotros despejamos esta expresión, vamos a obtener que esto es simplemente 10 séptimos por la gravedad por la altura. Bien, y bien, nosotros aquí tenemos un ángulo, tenemos x que puede representar a cierta hipotenusa, y el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se forma aquí es simplemente h. De aquí nosotros podemos despejar de la relación de seno de θ, que es simplemente h entre x va a ser igual a seno de θ, por lo que obtenemos que h es igual a x por el seno de θ, recordando que x, esta hipotenusa, es la distancia que recorre esta esfera. Bien, entonces nosotros podemos sustituir a h, con lo que obtenemos que la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado es 10 séptimos de la gravedad por x por el seno de θ. Bien,
Esto recordemos que por ser esta velocidad del centro de masa elevado al cuadrado, es 2 veces la aceleración del centro de masa por x, ¿sí? Así que lo que nosotros podemos hacer es despejar para la aceleración. Aquí ya tenemos la velocidad, únicamente hay que sacar la raíz cuadrada de esta expresión para resolver la primera pregunta de este ejemplo. Y en el caso de la aceleración, aprovechamos esta igualdad para despejar algebraicamente la aceleración del centro de masa. Bien, entonces si nosotros despejamos aprovechando la última igualdad que nosotros tenemos aquí, vamos a tener que la aceleración del centro de masa es igual a 5 séptimos que multiplica por la gravedad por el seno de nuestro ángulo θ que da la inclinación. Bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.